Desde los estudios de NTC, este es Noticias 1. 8 campesinos que presenciaron los disparos del ejército contra su vecino en Anorí, Antioquia, cuando ejecutaban una operación contra un líder de las disidencias, temen por su vida. Montar un número de noticia criminal con un informe falso. Entrevistamos también un testigo de interceptaciones ilegales hechas en las salas de la policía. La magistrada Lombana de la Corte Suprema, que allanó instalaciones militares, se reunió en su casa con oficiales interesados en la investigación. El hijo de la condenada parapolítica Eleonora Pineda también tiene cargo en el gobierno nacional. El COVID sube y Cali sigue de rumba. Aquí está, esta es la imagen del día. El pánico que se vivió en la comunidad Enveradovida de Catrú, en el Alto Baudó, Chocó, en medio de las balas de los supuestos enfrentamientos entre narcotraficantes del Clan del Golfo y del ELN. Los indígenas se escondieron primero en su propia comunidad, pero tan pronto pudieron, intentaron huir. Naciones Unidas ha verificado el desplazamiento de más de 500 personas y urge al gobierno protección para ellas. De esta historia hablaremos hoy. Por la prensa libre y el derecho que todos ustedes tienen a la verdad, yo soy la Red Independiente. Presenta Noticias 1 con Mabel Lara y Germán Arango. Buenas noches, bienvenidos a Noticias 1, la Red Independiente. Les tenemos las mejores noticias del fin de semana. E iniciamos el asesinato de un campesino ayer en Anorí, Antioquia, mientras un comando policial y militar operaba en la zona parece complicarse. El crimen es similar a la del campesino del Catatumbo, Dimar Torres, por el que ya un sargento fue condenado. Patricia Uribe. Mabel, Noticias 1 entrevistó a un líder campesino de la zona, quien dijo que hay 8 testigos que conocerían de lo que podría ser un falso positivo. ¿Cómo que no? Líderes sociales y habitantes de Anorí, Antioquia, temen por la vida de 8 testigos que presenciaron la muerte del campesino Arioldo Sánchez, dado de baja por un grupo de militares y policías en un operativo supuestamente contra alias Cabuya, comandante del Frente 36 de las disidencias de las FARC, que opera en la región. Pues ese día, lastimosamente, por ahí a las 10:30 de la mañana que matan a Arioldo, él tenía 8 trabajadores más una manipuladora de alimentos. Arioldo Sánchez, conocido en la comunidad como el Indio, murió el pasado 20 de mayo en la vereda Tacamocho durante un operativo de los uniformados que pararon cuando se encontraba en una parcela sin armas ni actos que demostraran una posición ofensiva. Se encontraba con uno de los trabajadores y la manipuladora de alimentos en el momento de los hechos. Le disparan a él por ahí a 70 metros de la vivienda y el trabajador sale a ver qué era lo que pasaba y también le dispararon al trabajador. Aseguran los líderes de la región que el trabajador que salió a mirar no resultó herido, pero que a partir de ese momento, ante los reclamos de los compañeros de Arioldo, los militares no los dejaban salir de casa. Les quitaron los celulares y prácticamente los secuestraron y fueron a donde estaban los otros trabajadores trabajando, los trajeron a la casa y también les quitaron los documentos de identificación, prácticamente los secuestraron, no los dejaban mover para ninguna parte. Señalaron que los campesinos les reclamaron a los uniformados porque habían matado a Arioldo Sánchez, a lo que ellos les contestaron que había una orden, según ellos, para matar a alias Cabullo. La intención era hacerlo pasar como alias Cabullo y hacer un falso positivo montado en un operativo, porque ellos tenían un papel de operativo. El operativo venía marcado con alias Cabullo. Los trabajadores le hicieron ver el error que habían cometido. El trabajador les dijo que no habían matado a ningún Cabullo, que habían matado al patrón de ellos, que habían matado a un muchacho que le decían el Indio. Y que la reacción de los soldados no se hizo esperar. Dice que el soldado en ese momento se asustó demasiado, los 2 soldados que bajaron se asustó demasiado y ya fue donde empezaron a intimidarlos a ellos. Esta mañana fue cuando la comunidad de Anorí impidió que los militares se llevaran en helicóptero el cuerpo sin vida de Arioldo Sánchez porque temían que fuera pasado como un guerrillero muerto en combate. Asesinaron a un campesino. No lo van a dejar levantar. Los voceros campesinos denunciaron además que este sábado, cuando fue la velación del campesino en Anorí, la SIJIN de la policía de Medellín estuvo en el parque exigiendo identificaciones y que creen que querían saber quiénes sabían de la muerte de Arioldo. Vino
la TIJÍN de Medellín, o yo no sé de dónde, pero entró por la vía de Medellín y ese día pues hubo intimidaciones en el parque principal. Hasta el secretario de gobierno lo abortaron porque tenían ganas de hacer la investigación. Tanto a nosotros como los líderes, tanto como a ellos como trabajadores. Y advirtieron que los trabajadores que presenciaron cómo murió el campesino de 42 años que apoyaba la sustitución de motivos ilícitos, aunque no estaba en el programa, su vida corre peligro. Ellos son realmente los que tienen la información de mano de qué fue lo que pasó en el terreno. Solamente ellos son los más cercanos que estaban en los hechos y pueden redactar y pueden afirmar las cosas como fueron. Mañana dirigentes sociales y campesinos de Anorí se reunirán con la 7ª Brigada del Ejército para dejar un precedente sobre lo que pueda pasar a los 8 trabajadores testigos de la muerte de Arioldo Sánchez. Un testigo de las interceptaciones ilegales de la policía, de la sala de inteligencia de la policía, habló con Noticias 1 y le contó lo que escuchó y lo que vio. Enrique Tapias. Mabel, nuestro entrevistado admitió que números telefónicos que no tienen relación con las investigaciones legales son incluidos en órdenes de escucha para espiar a objetivos sin líos con la justicia. Noticias 1 obtuvo documentos, audios y testimonios de cómo se hacían interceptaciones ilegales en la DIJÍN, por lo menos en lo corrido de 2018, mientras el general Jorge Luis Vargas era la cabeza de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía. Pueden utilizar lo que nosotros llamamos los radicados de inteligencia, que es montar un número de noticia criminal con un informe falso y pues engañando al fiscal, darle o pedirle que nos autorice interceptar comunicaciones de unos números. Asegura este informante de la policía que hacer una interceptación resulta fácil para los investigadores de la DIJÍN, porque algunos fiscales no siguen correctamente los protocolos que implican poder realizar ese procedimiento. Y si es el mismo policía judicial el que le dice al fiscal no le queda de otra que confiar en su policía judicial. En estas órdenes de interceptación aparecen números de teléfono que nada tenían que ver con las investigaciones que se adelantaban en ese momento, pero que terminaron siendo escuchados gracias a la capacidad de uniformados para engañar a los fiscales para que estos terminaran firmando los documentos. Y estos números se montan por un lapso de 20 días, 2 a 2 meses. Luego, para no levantar sospechas sobre las interceptaciones que se estaban llevando a cabo, los investigadores dan de baja los números argumentando que no se encontró relación con la investigación. Se le pasa un informe al fiscal diciéndole que no arrojó resultados positivos para la investigación. Entonces, que esa línea fue un error del o que la línea ya había cambiado de dueño y que por ende lo que se hablaba no era de relevancia para la investigación. Las interceptaciones de la DIJÍN se llevan a cabo a través del Grupo de Redacción y Análisis de Comunicaciones GRACO, que a su vez agrupa los sistemas de análisis de comunicaciones, que no son más que las salas donde se escuchan las conversaciones y se dividen dependiendo del delito que se investiga. Por eso es que todavía existen investigaciones y noticias criminales desde el año 2005, 2006, que no han pasado de fase de investigación, o sea, no tienen indiciados, no se ha iniciado el proceso contra nadie. ¿Por qué? Porque se tienen únicamente para hacer este tipo de actividades. A la DIJÍN le fue bien en las 2 auditorías que se llevaron a cabo entre 2019 y lo corrido de este año. Sin embargo, la Fiscalía ya investiga por lo menos 2 casos por interceptaciones ilegales en esa unidad policial en el año 2018. Noticias 1 obtuvo documentos que prueban que al menos existió una reunión entre la magistrada de la Corte Suprema de la Sala de Instrucción, Cristina Lombana, y militares de alto rango. Guillermo Gómez tiene los detalles. Mabel, la magistrada Lombana quedó en evidencia cuando se conocieron los mensajes amenazantes de WhatsApp a sus investigadores y cuando se supo que la reunión fue en su propia casa. La magistrada Cristina Eugenia Lombana de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia se reunió en su casa familiar con oficiales de la Fuerza Pública. Así se lee en los mensajes de texto que llegaron a los celulares de 2 investigadores de la Corte que trabajan en el despacho de ella y que habrían estado en la reunión. Error al reunirse con oficiales activos y en retiro en la parte rural de La Calera, en la casa de Eugenia Lombana. Allá han estado en 2 oportunidades en un vehículo blanco oficial. La magistrada Lombana, quien aún tiene en su poder las evidencias de los allanamientos a batallones de comunicaciones realizados en diciembre pasado y quien viene de ser militar, ha seguido reuniéndose, según el contenido del mensaje, con quienes podrían ser objeto de investigaciones por chuzadas, los militares. Pero me parece que sí es bueno darle la cara. El 4 de mayo pasado, 2 máximos comandantes admitieron en entrevistas radiales sus relaciones con la magistrada Lombana. Ayer tuve una charla con la
con la magistrada Cristina Lombana y le dije que estaban abiertas las puertas. General, ¿usted se ha reunido con la magistrada Cristina Lombana? Sí, yo me he reunido con ella. En una ocasión nos reunimos en la Escuela de Infantería. Los pantallazos de los mensajes que evidencian seguimientos a los investigadores de la policía al servicio de la Corte Suprema fueron incluidos en un informe de investigación criminal enviado a la magistrada Cristina Lombana, quien el mismo día que lo recibió, 18 de mayo, anunció que se declaraba impedida de la investigación que la llevó a ordenar los allanamientos a batallones. Lombana se declaró impedida, pero ¿por qué lo hizo hasta el 18 de mayo y no el 13 de mayo cuando ella misma dejó consignado en un documento que era objeto de seguimientos? Una de las explicaciones que hay hasta el momento es que esperó hasta el 18 de mayo porque fue ese día que sus colegas se dieron cuenta que en los mensajes amenazantes a los investigadores estaba el párrafo que deja en evidencia otra de las reuniones con oficiales de la fuerza pública. Al siguiente día de declararse impedida, el abogado Jaime Granados le envió este documento en el que le pide que se aparte del conocimiento del caso de Chuzadas, en el que su cliente Álvaro Uribe es investigado por ella. No te me hagas al lado. Antes de que el hijo de Jorge 40 entrara a dirigir la oficina de víctimas del Ministerio del Interior, el hijo de Eleonora Pineda, la vocera de Mancuso en el Congreso, estaba dirigiendo en la Secretaría General del Fondo de Pasivos de Ferrocarriles Nacionales. Eduardo López Júquer. Mabel, su jefe admite que ellos dos eran visitantes asiduos de la oficina de la señora Callita Daza. Esa entidad hoy es investigada por la Procuraduría por presunta contratación irregular cercana a los 196.000 millones de pesos. Bienvenido a Valledupar. La presencia de Jorge Rodrigo Tobar, hijo del extraditado jefe paramilitar Jorge 40, no es el único caso de funcionarios del gobierno Duque relacionados con el paramilitarismo o la parapolítica. Una prueba muy dura y difícil. La representante a la Cámara, Eleonora Pineda, condenada por sus nexos político-electorales con el jefe de las autodefensas de Córdoba, Salvatore Mancuso, también tiene su cuota en la burocracia nacional. Ganas de ver a mis hijos. Su hijo, Rubén Alonso Méndez Pineda, se desempeña como secretario general del Fondo de Pasivo Social de Ferrocarriles Nacionales. Yo llamo a Luis Gabriel y llamo a Rubén. Abogado con especialización en Derecho Administrativo, Rubén Alonso Méndez Pineda se posesionó como secretario de los ferrocarriles el 14 de septiembre de 2018, un mes y una semana después de que Iván Duque jurara como presidente de la República. Talento humano, archivo. De acuerdo con el director del Fondo de Pasivos de los Ferrocarriles, John Mauricio Marín, la llegada de Méndez Pineda a la entidad se debe a que fueron compañeros en otras entidades. Y yo pensé que me iba a aceptar esto. Noticias 1 supo que más allá de la amistad con John Mauricio Marín, el hijo de Eleonora Pineda llegó a la Secretaría General de Ferrocarriles gracias a la gestión de María Claudia Callita Daza. El señor Méndez y mi persona, como lo expresé en mi anterior respuesta, somos visitantes recurrentes del Congreso de la República y allí nos encontrábamos a la señora Claudia Daza. Sin embargo, ella no fue al Fondo Pasivo Social en ninguna ocasión. El pasado 5 de mayo, la Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra el director de ese organismo, John Mauricio Marín, por presuntas irregularidades en contratos que superan los 196.000 millones de pesos. Eleonora Pineda también es recordada por haber llevado al Congreso de la República a Salvatore Mancuso, Ramón Izaza y Ernesto Báez. Digna, segura y en paz. No solo la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia halló culpable al exministro Andrés Felipe Arias, su juez disciplinario Alejandro Ordóñez también lo hizo y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos cuando analizó el caso Agroingreso Seguro. Iván Serrano. Mabel, también la Procuraduría sancionó a sus subalternos, la mayoría de los cuales terminó aceptando los cargos penales y fueron juzgados en primera y segunda instancia con el mismo veredicto, culpables. 3 años antes de que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia condenaran al exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias a 17 años de prisión, la Procuraduría en cabeza del también conservador
usurpador Alejandro Ordóñez lo sancionó con destitución e inhabilidad para ocupar cargos por 16 años, en virtud de las faltas disciplinarias cometidas por él en la ejecución del programa Agroingreso Seguro. Arias no fue el único que resultó sancionado disciplinariamente por este escándalo. 10 subalternos suyos también lo fueron. AIS, el agro es ingreso seguro. Tanta calumnia que se ha dicho. A diferencia de Arias, sus subalternos que no eran aforados fueron juzgados por la justicia ordinaria y en consecuencia tuvieron derecho a doble instancia, pero al igual que en el caso de su ex jefe, la justicia encontró motivos suficientes para condenarlos. Juan Camilo Rueda Salazar, ex viceministro de Agricultura, fue condenado a 10 años de cárcel, firmó un preacuerdo por los delitos de contratos sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación en beneficio de terceros. Salazar obtuvo principio de oportunidad por el delito de interés indebido en la celebración de contrato. Camila Reyes del Toro, exdirectora de Comercio del Ministerio de Agricultura, fue destituida y sancionada con 11 años de inhabilidad. Llegó a un preacuerdo con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación de terceros y celebración indebida de contratos. Javier Enrique Romero Delgado, exdirector de Desarrollo del Ministerio, sancionado con inhabilidad de 11 años, se acogió a principio de oportunidad con la Fiscalía por los delitos de peculado por apropiación a favor de terceros, contratos sin cumplimiento de requisitos legales e interés indebido en la celebración de contratos. La decisión disciplinaria de Ordóñez, que inhabilita a Arias para ejercer cargos públicos hasta 2027, fue ratificada en 2016 por el Consejo de Estado. La Fiscalía está pendiente del texto de sentencia del exministro Andrés Felipe Arias para indagar y determinar si también es posible vincular a algunos congresistas que estaban siendo investigados y que también podrían acudir a la segunda instancia. Los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia están esperando a que se legisle sobre la impugnación de fallos de única instancia antes de 2018 o a que se conozca la totalidad del fallo de tutela que le permite al exministro Andrés Felipe Arias impugnar la sentencia que lo condenó, para revisar si hay alguna ventana que les permita impugnar también los fallos de los que han sido declarados inocentes por la Suprema antes de enero de 2014. En la Fiscalía ya tienen un primer listado de los absueltos entre el 30 de enero de 2014 y el 18 de enero de 2018, que es el periodo de tiempo que la Corte Constitucional puso como límite para que aforados condenados puedan, basados en el fallo de Arias, impugnar sus sentencias. Noticias 1 tiene ese listado de la Fiscalía en el que se relacionan las fechas y nombres de los absueltos en única instancia, entre ellos el general Lelio Fadul Suárez Tocarruncho, investigado por la desmovilización de un falso frente guerrillero conocido como Cacica la Gaitana y declarado inocente el 22 de febrero de 2017. Otro de los que aparece en la lista es el medio hermano del excontralor general Edgardo Maya. Se trata del exfiscal delegado ante el Tribunal de Valledupar, Hernán Enrique Maya Daza, quien fue acusado de archivar irregularmente una investigación contra 2 hombres, pero la Corte, con ponencia del magistrado señalado de ser parte del cartel de la toga José Leonidas Bustos, lo halló inocente el 8 de septiembre de 2015. Este listado de 5 absueltos por la Corte Suprema se suma al de 39 condenados que hizo público la Corporación Excelencia en la Justicia, en el que aparecen generales, congresistas, directores del DAS y ministros que podrán acudir a la justicia de las altas cortes a que se revisen los fallos que los condenó. El gobierno pidió procesar por explotación sexual y trata de personas a Fabio Zuleta y el palabrero Guayú, que aparecieron en un video hablando sobre venta de menores de edad de la etnia indígena Guayú. ¿Y cuánto cuesta una chinita de 20, 22 años, así para mí? Estas afirmaciones del autoproclamado humorista y entrevistador Fabio Zuleta Díaz desataron la indignación de las mujeres Guayú, que desde diferentes clanes alzaron su voz para exigir respeto por ellas y por su cultura ancestral. El humor, las canciones y el talento no pueden seguir siendo formas de violencia. A nosotras no se nos puede llamar chinita, porque nosotras somos Guayú y a las Guayú no se vende, las Guayú se respetan. Desde diferentes familias y organizaciones, a través de las redes sociales, las mujeres de esta nación indígena llaman a las autoridades a no permitir la discriminación contra ellas y manifiestan sus molestias. Como mujer Guayú tejo lazos de vida. No soy objeto de venta ni de burlas. La mujer Guayú no se vende. La mujer Guayú es dadora de vida, dignifica nuestra cultura, representa la unión familiar, la paz,
tejedora de valores y tradiciones de nuestra cultura. La mujer guayú no se vende. A nombre de mi familia y de todas las mujeres de Puerto Estrella, rechazamos todo tipo de violencia, racismo y señalaciones. Y le recuerdan a Colombia los valores que representan como mujeres para su nación indígena. Una mujer guayú, tejedora de vida, de paz, que construye hilos de esperanza para un pueblo que ha demostrado que sus mujeres somos guerreras. Somos fecundidad y autoridad espiritual. Por eso no podemos seguir siendo objeto de burla por parte de los medios de comunicación y del humor negro. Ya basta que nos sigan teniendo como un objeto del cual se puedan divertir y al cual puedan señalar. Y hoy alzo mi voz en protesta para que no seamos nosotras las mujeres indígenas guayú utilizadas para burlas y chistes de muy mal gusto. Me uno al numeral La mujer guayú no se vende. Desde la Consejería Presidencial para la Mujer, el Gobierno Nacional le pidió a la Fiscalía investigar de oficio los delitos de explotación sexual comercial y trata de personas en los que pudo incurrir con su programa el señor Zuleta Díaz. No todo lo que hoy tiene IVA quedará exento el próximo 3 y 19 de julio. Se trata de las mercancías incluidas en una lista que tiene el gobierno sobre electrodomésticos, ropa, objetos de deporte por un máximo de 3 objetos por cada comprador. Aquí les explicamos. El 19 de junio, 3 de julio y 19 de julio, los colombianos podrán hacer sus compras sin el pago del IVA en productos que ya han sido definidos por el gobierno a través de este decreto. Las familias podrán adquirir vestuario, electrodomésticos, gasodomésticos. Hemos aumentado los montos para llegar hasta 2.8 millones de pesos. Los electrodomésticos que tengan un precio hasta 2.848.560 pesos sin incluir el IVA quedarán excluidos del pago al valor agregado. Entre estos, refrigeradores, congeladores, lavaplatos eléctricos, máquinas de lavar y secar para el hogar, aspiradoras y enceradoras de piso, entre otros electrodomésticos. Para el caso del vestuario, el valor debe ser igual o menor a 712.140 pesos por cada prenda sin incluir el IVA. Si uno va a comprar camisas o pantalones, uno puede comprar hasta 3 camisas, hasta 3 pantalones, hasta 3 pares de zapatos, hasta 3 vestidos. Los elementos deportivos que también pueden ser adquiridos sin IVA deben tener un precio que no supere los 356.070 pesos, como pelotas de caucho, gafas de natación, trajes de neopreno, cascos, protectores de manos, codos y espinillas, y esta categoría incluye bicicletas y bicicletas eléctricas. Los útiles escolares que estarán exentos de impuestos no deben superar los 178.035 pesos sin IVA y únicamente estará destinado a cuadernos, software educativo, lápices, esferos, borradores, tajalápices, correctores, plastilina, pegantes y tijeras. Los juguetes hasta por 356.070 pesos también estarán excluidos del pago del IVA y el impuesto al consumo que se paga en los restaurantes quedará suspendido hasta diciembre. Medellín espera la aprobación de su plan de desarrollo con una inversión histórica para formar a los jóvenes en herramientas digitales y para volver a sus estudiantes bilingües. Medellín tendrá la inversión en educación más alta de la historia. Son 5.2 billones de pesos que tenemos en la Secretaría de Educación de Medellín, un 19% más, alrededor de 852.000 millones de pesos más que el de las vigencias anteriores. La alcaldía de Medellín sitúa las 2 primeras líneas estratégicas del plan de desarrollo, reactivación económica y Valle del Software y transformación educativa y cultural con base en Medellín Futuro, que prioriza recursos para la educación. Fortalecer temas como Buen Comienzo, todo el tema de la primera infancia, una gran transformación curricular para Medellín, temas de bilingüismo como sembrar esa semilla bilingüe para la ciudad. Desde el 30 de abril, la Secretaría de Educación ha realizado 4 socializaciones a corporados y ciudadanos. El miércoles 27 de mayo será el primer debate y se espera la aprobación del plan de desarrollo el domingo 31 de mayo. La pandemia cambió la lista de los millonarios de Forbes, lo que indican los indicadores.
La revista Forbes compuso su lista de billonarios con base en la valoración de ciertos negocios en la pandemia. Jeff Bezos de Amazon ganó 29.9 billones de dólares, Bill Gates 11.9 billones, el vendedor de objetos de lujo francés Bernard Arnault 12.8 billones, Mark Zuckerberg 31.4 billones y Warren Buffett 6 billones. Esto indica que también hay billones aguantando hambre. Esto es lo que indican los indicadores. El enfrentamiento entre narcos del Clan del Golfo y el ELN sacó de su confinamiento a más de 1.500 indígenas en el Alto Baudó. Ya el ejército está en la zona, pero la ONU manifiesta que los indígenas no tienen ninguna seguridad para su regreso. Esta semana, alrededor de 1.500 indígenas de la comunidad de Embera Dovida de Catrú han sido desplazados del municipio de Alto Baudó, Chocó, a causa de los enfrentamientos que se han registrado entre grupos ilegales. Los indígenas tomaron las pocas pertenencias que pudieron en medio de las balas y huyeron del lugar, varios de ellos con sus hijos menores de edad. Debido a los enfrentamientos, varios indígenas huyeron de la vereda Catrú en Chalupas, mientras que otros esperaron escondidos con sus familias hasta poder huir a la vereda Puerto Araceli. Los indígenas desplazados por los grupos armados ilegales se escondieron en un caserío vecino sobre el río Baudó y huyeron de los enfrentamientos entre guerrilleros del ELN y miembros del Clan del Golfo. La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios alertó que 650 mujeres y 570 niños están confinados y aseguró que la situación es más complicada porque las comunidades no tienen cómo abastecerse. Solo 2 días después de que comenzaran los combates en la vereda, los comandantes de la Fuerza Aérea y de la 7ª División del Ejército ordenaron operaciones de inteligencia aérea y de asalto en la zona, mientras que la comunidad indígena seguía huyendo del sitio. La misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y la ONIC también rechazaron los desplazamientos de las comunidades indígenas y exhortaron a las autoridades a proteger a las víctimas de los combates que se están presentando en la zona. El dinero perdido de la alcaldía de Campo Alegre en el Huila salió de un computador de la misma sede del gobierno y a la cual el banco pedía no utilizar precisamente porque tenía un software malicioso. Una persona tenía las claves y las cuentas directamente. La alcaldesa de Campo Alegre, Huila, Elizabeth Mota, quien dijo esta semana que unos ciberdelincuentes le robaron al municipio 480 millones de pesos de una de sus cuentas, no parece tener razón en la versión que les ha dado a sus paisanos. Evidentemente fuimos de pronto intervenidos cibernéticamente a una de las cuentas del municipio de Campo Alegre denominada Fondos Comunes. La pérdida o el robo o el hurto se cuantifica en más de 480 millones de pesos. La mandataria local dijo que interpuso la denuncia ante la Fiscalía y notificó a Bancolombia, en donde el municipio tiene sus cuentas oficiales. Los habitantes de Campo Alegre dudaron de la versión de la alcaldesa por la forma cinematográfica como habrían aparecido y desaparecido los piratas del ciberespacio. Hoy, Bancolombia aclaró mediante un escueto comunicado que los presuntos hackers no entraron a su sistema ni violaron las cuentas de Campo Alegre. Bancolombia adelantó un proceso de investigación por medio del cual determinó que los protocolos de seguridad del banco no fueron alterados ni tuvieron falla de ningún tipo. La entidad financiera también hizo saber que, entendiendo el momento por el que atraviesa el país y haciendo honor a las buenas relaciones comerciales que ha tenido con el municipio y con el departamento del Huila por más de 26 años, aportó la misma suma desaparecida para apoyar a los ciudadanos en medio de la pandemia, pero aclaró que no hubo fallas en su seguridad. En medio de la investigación que adelanta la Fiscalía, Noticias 1 conoció que la alcaldía había sido advertida de no usar un computador que tenía destinado para realizar transacciones bancarias por estar infectado con un virus. Ese computador se usó por alguna persona que tenía las claves y la autorización para efectuar los movimientos desde esas cuentas. También debía conocer la información IP para que los movimientos se hubieran hecho efectivos. La investigación penal determinará la identidad y responsabilidad de los ladrones.
con un nuevo protocolo, según el cual cualquier persona con síntomas de una simple gripa será tratado como un paciente COVID-19 y también se realizará una revisión estricta del distanciamiento y de la bioseguridad en el caso de los centros comerciales. Iván Serrano. En las últimas horas, 15 personas fueron capturadas en Bogotá sindicadas de cometer delitos sexuales y violencia contra mujeres y niñas. Las capturas fueron posibles gracias a las denuncias de las víctimas y luego de semanas de seguimientos, los sujetos fueron detenidos y puestos a disposición de las autoridades judiciales. Estos 15 sujetos fueron investigados, judicializados con todas las garantías de la ley, pero también con todas las garantías para sus víctimas, que es a quienes tenemos que proteger. También en las últimas horas, la alcaldesa Claudia López anunció nuevas medidas para mantener el control sobre la nueva ola de circulación humana que tendrá la ciudad por la reapertura de labores en los sectores de negocios autorizados. Lo primero que dijo la alcaldesa es que cualquier trabajador que presente síntomas de gripa debe ser enviado por el empleador a su casa para que permanezca en aislamiento por lo menos de 8 días. Adicionalmente, su caso debe ser reportado a la Secretaría de Salud. Todo el que tenga gripa debe quedarse en casa. A esta altura de la pandemia, el nivel de contagio que tiene Bogotá, lo más probable es que alguien con síntomas no tenga gripa. Lo más probable es que tenga coronavirus. Esta nueva medida se suma a las exigidas anteriormente, entre las que están tener un plan y un horario de movilidad para los empleados, cumplir con los requisitos de bioseguridad y abrir los negocios solo durante el tiempo diario establecido por la alcaldía. Tendremos una vigilancia estricta del cumplimiento de horarios. Le ruego a la gente de comercios, de tiendas, bien difícil que ha estado la situación, por favor, no se hagan ganar una multa y mucho menos un sellamiento. Claudia López también anunció que esta semana funcionarios de la alcaldía locales visitarán los locales comerciales, fábricas y obras de construcción que estén en funcionamiento para verificar el cumplimiento de los requisitos. Las 3 primeras UPCs que declaramos en Kennedy, Bavaria, Calandaima y Patio Bonito, las estamos evaluando y con base en la evaluación epidemiológica que hagamos, determinamos si continúan o no, eso lo anunciaremos el martes. La alcaldesa también dijo que mañana decidirán si las 3 primeras zonas declaradas en alerta naranja en la localidad de Kennedy continúan en ese grado de alerta. Durante su rueda de prensa virtual, López también anunció que uno de los presuntos homicidas de la enfermera Jenny Cerquera, asesinada por robarle su bicicleta frente a su esposo, fue capturado esta semana. Aunque los casos y muertes por COVID-19 siguen apareciendo en la ciudad de Cali por fallas en el distanciamiento, el alcalde de esta ciudad lanzó la idea de abrir las discotecas y cerrar las calles principales para usarlas de pista. El 15 de marzo se confirmó el primer caso de coronavirus en Cali. Era un hombre de 48 años procedente de España. Hoy, 70 días después, la ciudad tiene 1.635 contagios registrados de coronavirus y una tasa de letalidad del 4,95%. Situación que se agravaría más según la alerta de la Secretaría de Salud sobre las camas de unidad de cuidados intensivos que ya tienen una ocupación del 70%. Pero en algunos sectores los caleños se resisten a abandonar la rumba. Solo ayer domingo, en mitad de puente festivo, la policía recibió cerca de 800 requerimientos por la realización de fiestas. En total, se intervinieron 250 de estos eventos y se pusieron 450 comparendos. Es necesario que la alcaldía distrital tome las medidas estrictas, sectorizadas y urgentes para prevenir un contagio mayor y que estos sectores se conviertan en una bomba biológica. Ya quedó atrás los ejercicios pedagógicos. Es hora de actuar con mano dura. La cuarentena también se rompe en otras partes de la ciudad, pero por necesidad física, como la de estos migrantes venezolanos que ubicaron sus cambuches en el Parque Las Banderas, o como los vendedores ambulantes Germán, Gladys y Reinaldo. Según vendo, tengo que trabajar para mi sustento y pagar la pieza donde vivo. No vendo hoy, no como estos días. Entonces, aunque algo que cualquier pesito que da. ¿Usted qué opina de la gente que en Cali incumple la cuarentena pero por salir de rumba? No, eso me parece una falta de irresponsabilidad, o sea, eso me parece una irresponsabilidad terrible, porque es que, o sea, yo salgo exactamente a trabajar y me enchuspo para mi casa. En medio de la indisciplina ciudadana que sobrepasa la capacidad del control de la fuerza pública, el alcalde Jorge Iván Ospina propuso reabrir las discotecas, pero para que funcionen en vía abierta, es decir, en las calles. Cerrar la calle y que esa discoteca adelante su rumba en esa calle.
para que haya ventilación y evitar que la persona se muera. Concejales de la ciudad no estuvieron tan seguros de que sea buena idea. En Cali, tener precaución con lo que se dice y no generar falsas expectativas cobra mayor importancia por el desorden social que estamos viviendo. La indisciplina de los caleños también viene de los ciudadanos contagiados. Mediante la estrategia Casa COVID, cuyo principal componente es el monitoreo de geolocalización, se vigila a 786 pacientes que están obligados a cumplir cuarentena en sus casas. A la fecha, 60 de ellos se han desplazado por fuera de su cerco epidemiológico y 10 han sido capturados en flagrancia. Ya le contestaron al diputado del Amazonas que murió pidiendo atención urgente a su departamento en medio de la pandemia por COVID-19. Eso fue la semana antepasada. Ayer, la EPS llamó a su familia para preguntar cómo estaba. Pero además, el virus está en todos lados del departamento. En el aeropuerto principal, en Leticia, ya hay 14 casos de contagio. El pasado 13 de abril, personal del aeropuerto de Leticia, Amazonas, rompió la cuarentena por un curso que tuvieron que realizar los bomberos de terminal aéreo. Se presenta un incidente con una máquina de bomberos en una capacitación en el aeropuerto de Leticia. Esto por consiguiente conlleva a unas acciones que posteriormente se ven reflejadas y es presuntamente con el contagio de unos servidores públicos como son los bomberos. Uno de los voluntarios del cuerpo de bomberos resultó positivo para COVID-19. Ayer debieron haberme hecho la prueba otra vez para verificar si soy positivo o no. No han aparecido por acá. Según el administrador del aeropuerto, el bombero Alcaraz no sería el único contagiado. Se inició con un guarda de seguridad de una empresa del consorcio. Hay 3 guardas de seguridad positivos. Hay 5 por precaución, no es que estén confirmados, tampoco rechazados. Como lo es un bombero y como lo es un inspector de maniobras. Tenemos 2 señoras del aseo que dieron positivo y 4 en aislamiento. El bombero denuncia que no ha recibido el tratamiento que necesita para enfrentar el coronavirus. Hay un abandono por parte de la Secretaría de Salud, de la ARL, de la EPS, donde ellos nunca se han puesto en contacto conmigo para notificarme o informarme qué puedo tomar, qué no puedo tomar, qué debo hacer, qué no debo hacer. La manera más comedida a la administración de la Aeronáutica Civil en cabeza del señor Juan Carlos Salazar, mayor presencia, mejores elementos de protección personal en la cantidad suficiente para mitigar el riesgo del COVID-19. Una preocupación similar está librando la familia de Camilo Suárez, el diputado de Amazonas que murió el pasado 8 de mayo, esperando que le realizaran las pruebas para confirmar si los fuertes dolores de cabeza y de pecho que tenía se debían a la COVID-19. 5 días después, funcionarios de la Secretaría de Salud le tomaron las muestras a la familia del líder indígena y el 18 de mayo le informaron que su hijo de 15 años está contagiado. Estamos muy sorprendidos por los resultados que salieron del diputado Camilo, cuando el de mi hijo Camilo se demoró 10 días y nos arroja positivo. También le sorprendió que la EPS manifestara preocupación por el estado de salud de su esposo. Y la verdad, pues se le indicó, ¿no?, que Camilo Suárez falleció hace 8 días. La crisis en el Amazonas, por falta de medidas más efectivas contra la pandemia, se ha hecho más intensa en la cárcel de Leticia, que tiene 181 presos, de los cuales 146 están contagiados. Otro líder social fue asesinado esta mañana. Se trata de Manuel Guillermo Madariaga, que había sido candidato a la alcaldía de Montelíbano, en Córdoba, por el partido ASI. Manuel Guillermo Madariaga, ex candidato al Consejo del municipio de San José Uré, en Córdoba, quien participó en las pasadas elecciones regionales por el partido Alianza Social Independiente, así fue asesinado, convirtiéndose en la víctima número 107 en 2020, de acuerdo a los datos de la Fundación Ideas para la Paz, Indepaz. Martínez fue asesinado en pleno toque de queda decretado por la gobernación del departamento durante este puente festivo. El crimen se registró en el barrio Villamotoso, en Montelíbano, sur de Córdoba, cuando él se movilizaba en una motocicleta en horas de la noche a su casa y fue interceptado por 2 hombres que también se transportaban en una moto y lo interceptaron disparándole en repetidas ocasiones, causándole la muerte. El líder político y social de 50 años se había destacado por ser crítico en materia de corrupción del sector oficial del departamento, así como de la falta de apoyo financiero a los sectores más pobres
Flores, especialmente en San José de Uré. Alianza Social exigió a la Fiscalía que el crimen del líder no se quede en una cifra más en las investigaciones. Hace 4 días también fueron asesinados un indígena y un comunero en el Cesar y en Antioquia. La Feria de las Flores se realizará en 2 meses y desde ya se sabe que los mejores desfiles no estarán en sus calles, sino que se verán por las redes sociales. Esa es una de las alternativas que tienen los turistas. Además, si quieren disfrutar directamente de la feria, tendrán que alquilar balcón. En Medellín no pararemos la realización de la Feria de las Flores, sin embargo esta no será la acostumbrada de multitudes. Con este mensaje, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, anunció la realización de la tradicional Feria de las Flores, aunque la 63ª edición de esta colorida feria será un reto tecnológico para la organización, pues las normas sanitarias en pandemia no permiten aglomeraciones. Utilizaremos tecnología, seremos creativos en la forma de hacer esas puestas en escena. Las alternativas serán las transmisiones online, que cualquier persona con un dispositivo y conexión a internet podrá seguir y disfrutar remotamente de las creaciones de los silleteros. Para Augusto Solano, presidente de Asocolflores, contribuyente de los cultivadores de Santa Elena, las flores son un símbolo muy importante para el país, especialmente en el departamento de Antioquia. Por eso la realización de la feria, así sea de forma virtual, traerá alegría y distracción para las personas que disfrutan y admiran las flores. Indudablemente no va a ser lo mismo porque la textura, el contacto directo no es lo mismo, pero yo creo que todos estamos ya acostumbrándonos que por el medio virtual también podemos disfrutar de muchas cosas. Aunque se estima que las pérdidas para la ciudad serán significativas, el desafío virtual y tecnológico que tendrá la ciudad para celebrar una de las ferias más importantes del país será clave para la reactivación de otros eventos masivos. Un beso, un saludo caluroso, una risa inocente, un estrechón de manos, un secreto y todos volveremos a enfermarnos. Así introduce el gobierno de Lombardía el video que advierte que el virus sigue siendo un enemigo. Una pacca sulla spalla, un saluto più caloroso, una risata innocente, una stretta di mano, una leggerezza e tutto tornerà a fermarsi. Il Covid-19 si combatte in ospedale, ma soprattutto fuori. Nos vamos, pero nos vemos en las redes sociales y dentro de 8 días aquí a las 8 de la noche por Cable Noticias. Este es Noticias 1, la red independiente. Buen inicio de semana para todos. Chao.